85 trabajadores o compañeros aquí del Senado habían salido contagiados. Pásenle. No se saquen, no se metan. No es de los 85. Él no es de los 85. Vamos a tratar un tema muy importante, que como en estos días que algunos los agarraron de asueto, porque es como la Semana Patria, pues hay como un vacío. Muchos senadores pues se retiraron a sus estados, la tarea legislativa amainó, disminuyó. Hoy hay una nota muy importante que tiene que ver con lo último que ha venido pasando en el país. Primero, antes que nada, después de estos 85 contagiados de los 1.251 estudios que hicieron en el Senado, queremos informarles que el día de ayer nuestro principal dirigente en el estado de Puebla y uno de los principales dirigentes de la CEMPA, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que aparte era diputado federal por el PES, como así se dio la alianza, por el distrito número 1 de Puebla, de Huachinango, el día de ayer en la madrugada falleció. Entonces para nosotros es un hecho pues muy triste, muy deprimente. Falleció por el tema del COVID. Por eso seguiremos luchando para que se afine la estrategia del COVID. Seguimos viendo que es muy importante hacer las detecciones tempranas, hacer las pruebas rápidas, como las que hicieron aquí en el Senado. ¿Quién hubiera imaginado que había 85 contagiados? Dado que de cada contagiado que tiene síntomas, hay cerca de 30 que son asintomáticos. Y el problema no más es tratar a los que tienen sintomatología, sino tratar a los que no tienen síntomas, porque son fuente de contagio para los demás ciudadanos. Por eso hemos insistido que lo que se hizo en el Senado se debe hacer en todos los centros de trabajo, en todas las escuelas, en todos los lugares, para precisamente, no es lo mismo tratar el padecimiento cuando ya está avanzado que tratarlo en forma temprana. Hemos aprendido y debemos de aprender que si tratamos el padecimiento en forma temprana podemos lograr una solución. ¿Cuál fue el problema con nuestro compañero Miguel Acundo? Que cuando entró al hospital, entró a que lo entubaran. No hicieron la detección temprana y se contagió su esposa y sus hijos, toda su familia, porque no hay la conciencia todavía en muchos mexicanos de hacer caso a las recomendaciones sanitarias de la sana distancia, del uso del cubrebocas y del lavado de manos, porque la principal forma de contagio del COVID son las manos. Seguiremos insistiendo, porque las pruebas de antígenos tienen más del 90% de efectividad, que es importante que se hagan y que se masifiquen para poder lograr la detección temprana del COVID, de esta pandemia. Queremos comentar un caso de por qué era importante y por qué fue muy importante el tema de la necesidad de someter a juicio y que se sometan a la ley y al derecho a los expresidentes. ¿Por qué es tan importante? Porque es una acción fundamental. Porque muchos de ellos cayeron en delitos graves que tienen que ser llamados a cuenta durante su administración o después de su administración, porque sin lugar a dudas terminaron con un enorme poder. Algunos fueron contratados como Cedillo por la empresa ferrocarrilera Pacífico, Ferrocarriles del Pacífico, que fue a la que les privatizó los ferrocarriles, o como es el caso de Felipe Calderón, que fue el que inició este proceso de privatización de energía y que después fue contratado por Iberdrola, fundamentalmente con un pago de favores
por las enormes condiciones beneficiosas que les puso a las empresas generadoras de energía en nuestro país. Queremos hablar de un contrato que se firmó en el 2010, contrato de venta de etano, de gas etano, para suministrar 66,000 barriles diarios a la empresa Braskem, que es esta empresa que tiene que ver con acetileno 21 ligada a la empresa de Obedrecht. Es como una filial. Braskem imputa multas a Pemex por más de 800 millones de pesos. Esta empresa, porque el acuerdo que se firmó de Braskem con Pemex, con el secretario de Energía, en aquel entonces estaba Jordi, de secretario de Energía, tenía el gobierno que venderle el etano a la empresa al 30% menos de su valor a lo que le costaba al gobierno. O sea, el gobierno perdía entregándole el etano a esta empresa. O sea, el acuerdo fue para perder, nada más para que nos demos una idea. Y Pemex dejó de usar en muchos procesos químicos el etano, porque el etano que necesitaba Pemex, tenía Pemex el compromiso de entregárselo a las empresas privadas, a Braskem. Por eso Pemex fue sujeto a multas y también las penalidades que se establecieron en el contrato eran muy altas. Solo durante el tiempo de Felipe Calderón, se multó a Pemex con 800 millones de pesos por no cumplir con la entrega de etano a tiempo y en forma como estaba el contrato. Pero Braskem está demandando a Pemex por más de 26,000 millones de pesos, para que nos demos una idea, casi el presupuesto de algunos estados del país, que la Federación les manda a algunos estados del país, sobre todo los estados más pequeños. El Senado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibieron por eso la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para la consulta sobre juicios a expresidentes. Aparte, como ustedes saben, todavía se juntaron las firmas, más de 2 millones de firmas, para que se entregaran, para que también a través de las firmas de la ciudadanía se iniciara este proceso en concreto contra Felipe Calderón como expresidente de la República. Estamos frente a un claro contrato leonino en el que muy fácilmente se podría poner a Pemex en desventaja frente a las empresas extranjeras. Obedrecht es una empresa extranjera. Firmar un contrato de este tipo con visibles repercusiones negativas para el país es como darse un balazo en el pie de la propia paraestatal, y que no se puede entender sin la venia, o peor aún, sin la instrucción directa del presidente en ese tiempo, que es decir, Felipe Calderón. 3. Se debe de investigar a fondo para encontrar de dónde surgió la autorización para firmar un contrato de este tipo y, por supuesto, se debe de buscar la reparación del daño a las finanzas públicas. La relación de Obedrecht con las empresas contratadas desde el inicio ya deja un tufo de opacidad que obliga a una investigación aún más a fondo por parte de la Fiscalía General de la República y de la propia Auditoría Superior de la Federación. Felipe Calderón, como presidente de México, al momento de firmar, porque el contrato fue firmado por Jordi, que era el secretario de Energía, y por el presidente de la República, Felipe Calderón. Como presidente de México, Felipe Calderón firmó, al momento de firmar el contrato, tiene una responsabilidad, incluso si por omisión dejó que se concretar un contrato de este tipo. Porque entendemos que los secretarios de Estado son sus representantes, son el representante del Ejecutivo y son el representante del presidente. Como bien mencionó el presidente Andrés Manuel este lunes pasado, se trata de un contrato leonino, un contrato a la medida de las empresas extranjeras y un contrato en contra de Pemex. Por eso Pemex
se encontró prácticamente en bancarrota, endeudada y saqueada, fruto del saqueo del patrimonio, y Pemex es una empresa patrimonio de los mexicanos, o sea, lo que fue robado, lo que fue secuestrado, lo que fue saqueado fue el patrimonio de los mexicanos. Hubo un saqueo al patrimonio nacional, se permitieron muchísimas cosas en contra de los bienes de la nación. Me parece que se debe restituir todo lo robado y resarcir el daño al país, a nuestras instituciones y sobre todo a los mexicanos. Estoy de acuerdo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se cancele ese contrato. Odebrecht aparece por ahí en todo este caso. Es decir, todo esto está claramente manchado por la corrupción. En otros países ya se encarcelaron hasta presidentes. Aquí estaremos caminando hacia eso. Esperamos la resolución de la Suprema Corte. Estoy seguro de que en una consulta ciudadana los mexicanos van a buscar que se haga justicia a la nación. Vamos con el presidente. Es un tema que nos debe preocupar a todos y que se le debe dar la salida justa para México, no para las empresas que se beneficiaron de la corrupción. El Senado ya recibió la solicitud que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la consulta sobre el juicio a expresidentes, y se envió esta solicitud a la vez a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperamos respetuosamente la resolución de la Corte para darle salida debidamente en el Senado. Me parece que es un tema importantísimo en la lucha contra la corrupción. Cada día surge nueva información sobre las tranzas y el saqueo que hacían los presidentes con los bienes del país. Ahí tenemos el caso de Tileno 21, ese proyecto que Felipe Calderón tanto alababa y que ahora sabemos que viene de un contrato leonino a 35 años, si mal no recuerdo, con cláusulas que pusieron en peligro las finanzas de la nación. Se tiene que investigar e encontrar responsables. Se están beneficiando empresas extranjeras. Estamos hablando de energéticos y del daño a las finanzas públicas. Podría hablarse incluso de traición a la patria, aunque sea por omisión, por dejar que se lograra un contrato como este. Por eso queremos expresar los siguientes puntos que son muy importantes. Primero, nuestro respaldo y apoyo a Andrés Manuel López Obrador sobre las investigaciones y posibles irregularidades de ese contrato. Este es el planteamiento principal, y la propuesta de nosotros es que en el caso concreto de esta empresa y del caso de Odebrecht, de Tileno 21 y de esta empresa Braskem, planteamos que se requiere pasar en forma inmediata al juicio político contra el presidente Felipe Calderón. O sea, no debemos ni siquiera de esperar mucho lo de la consulta. Hay que esperarla porque es un planteamiento de que vayamos a consultar a la gente sobre qué piensan sobre este tema. Pero fue un caso claro de traición a la patria, porque traición a la patria es entregar el patrimonio nacional. Traición a la patria es firmar un contrato desventajoso para Pemex, donde va a vender por abajo del precio que él compra a otra empresa extranjera, donde te provocan condiciones de no competitividad, para no ser competitivos, ¿no? Porque ahora resulta que la empresa tiene más ventajas que tú como una empresa del Estado, productiva del Estado mexicano. Entonces, nuestro planteamiento fundamental es que debemos de avanzar, esperarlo el resultado de la consulta, pero para avanzar en esta solicitud de juicio político a Felipe Calderón. No sé si hay alguna pregunta. Sí, senador. Le pregunta Mari Carmen Arellano de Ecos. Buenos días, senador. Yo sé que esta necesidad y además esta ofensa que le han hecho al pueblo de México los expresidentes es muy grave. Creo que la mayoría de la comunidad mexicana diría que sí, pero que en la realidad, en lo real, ¿qué posibilidades va a haber de que esto se haga? ¿O va a ser, como se dice,
Le preguntamos al senador Ricardo Monreal que qué tan legal era primero lo de las firmas, que estaban las personas afuera del metro, al cual yo entrevisté, y un diputado federal los estaba auspiciando ahí en la Gustavo Madero. ¿Qué tan real será esto o nada más para mover a la gente? Y tengo otra pregunta. Nada más. Sé que en unos días más usted va a presentar su informe de gobierno, su informe de trabajo, su informe laboral. ¿Cuál es su prioridad en este informe que usted va a empezar qué va a decir el domingo, y cuál es su prioridad dentro de lo que usted ha estado haciendo? Ya que ahorita, por ejemplo, con los pescadores de Bahía de Lobos, siguen sin recibir mucho sus apoyos y siguen teniendo penurias muy graves. Próximamente, hoy anunció en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador que estaría en Sonora viendo. ¿Usted se sumaría a esa gira para poder desahogar ese tema que ya tiene mucho tiempo? Gracias. Bueno, en el primer tema, un presidente que firmó un contrato que puso a una empresa nacional en desventaja, que sabía que la estaba llevando a la bancarrota, nada más para que nos demos una idea, con acetileno 21, venderle gas a acetileno 21 a 30% menos de su valor, al valor que el mismo gobierno compraba el gas. Y entonces, como tenía prioridad con el contrato con esa empresa, Pemex no tenía gas para generar energía eléctrica a través de sus empresas combinadas, porque tenía que entregarle el gas a esta empresa acetileno 21. Y si no le entregabas el gas, tus penalidades eran muy altas. Solo en el tiempo de Calderón y una parte del periodo de Peña Nieto, se pagaron de multas 18,000 millones de pesos. 18,000 millones de pesos se pagaron de multas. O sea, ya sabían que no se podía cumplir con todo. Firmar un contrato a sabiendas, ¿para qué? Porque era una forma de transferirle recursos a una empresa extranjera. Es lo que estabas haciendo. ¿Y qué pasó? Pues que Pemex se quedó sin recursos. O sea, que Pemex fue cayendo en la quiebra durante casi un sexenio, 6 años. No tuviste recursos en Pemex. ¿Por qué? Por estas cosas. Porque te dedicaste a pagar multas y porque te dedicaste a comprar caro y venderle barato a las empresas extranjeras en México. Y que son claros ejemplos de descapitalización de una empresa como es Pemex. ¿Qué merece eso? Pues es un juicio de traición a la patria. Si tú puedes ser enjuiciado por traición a la patria cuando fuiste presidente, cuando eres presidente, mucho más cuando eres expresidente, porque ya no tienes el halo de inmunidad y de fuero que te da el cargo como presidente de la República. Por eso nosotros planteamos que sí deben de ser sujetos a juicio político. Es mucho el abuso, en algunos casos, como este caso en concreto. No estoy hablando que vayamos con todos, pero hay un caso, estos casos fueron verdaderamente una forma de saquear al país y a Pemex. Que necesitamos que la Fiscalía tome cartas en el asunto. Para muchos, dicen pues que ni la Fiscalía investigue, que ya se vaya el juicio político al Congreso. Porque es tanto el agravio, es tanto el daño que le hicieron al país, que merecen ser sancionados, que merecen devolverle lo que le han robado al país, lo que saquearon al país. ¿No? Entonces es verdaderamente... Y en el otro caso, pues tenemos que entender que hay limitantes económicas en el país. Nos entregaron un país en bancarrota, sin recursos económicos, y que aparte hoy atraviesa por una pandemia, por dificultades especiales, que han hecho y han obligado al gobierno a contratar 50,000 médicos y especialistas, enfermeros, enfermeras, 50,000 por primera vez, después de muchos años que se dejaron de contratar médicos. Hoy se vuelven a contratar médicos y se encuentra que en el diagnóstico que faltan médicos en el país, cuando las universidades se habían cerrado la puerta a la formación de médicos. Lo que pasa es que querían formar médicos
que veían a la medicina como una mercancía, como un negocio nada más, no como un servicio, no como un acto humanitario para los demás. Entonces, pues se reconstruyeron, se terminaron de construir, se readecuaron 1000 hospitales y se construyeron 5 hospitales nuevos, uno en Fresnillo, uno en Torreón, otro en Ciudad Juárez, otro en Tijuana y otro en Acapulco. Y se entregaron 30,000 camas, 32,000 camas. Y 10,000 camas, aparte de las 32,000, 10,000 camas con respiradores. O sea, se ha hecho un gran esfuerzo. Entonces, sí hay un problema de recursos, porque se le ha dado prioridad a la educación, a la salud, a los jóvenes y a los adultos mayores y a los discapacitados, que son de los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana. Entonces, tenemos que hablar de los pescadores, de los maiceros, de los frijoleros, pues sí, pero tú tienes que priorizar en tu gobierno para que tus políticas puedan tener impacto. Si dispersas tanto el esfuerzo, lo vas a perder. No vas a lograr el resultado que tú pretendes. Entonces, estamos con los pescadores, se creó el programa de Bien Pesca, 7,200 pesos para cada pescador. Igual que el programa de Proagro, o que era lo de Procampo, hay que revisar el padrón, porque muchos pescadores que no son pescadores les entregaron el apoyo, y muchos que sí son pescadores no les entregaron nada. Igual que lo del Procampo, muchos productores rurales que son productores, que están en la parcela, no recibieron el apoyo, y muchos que sí lo son, no lo tienen. Pues necesitamos poder revisar, hacer una auditoría de los padrones para que las cosas se corrijan y se hagan bien. ¿No está a tiempo? Yo creo que todavía estamos a tiempo. Estamos en el 2.º año de gobierno. Creo que apenas estamos a tiempo para que en este tramo final de este año pudiéramos hacer una revisión clara de los padrones, de los beneficiarios de los programas sociales. El día de hoy y estamos anunció que un hospital le tocó un cachito de el hospital de Fresnillo. Del premio del avión. ¿Usted compró? Yo compré. ¿Se sacó algo? Y doné 25 boletos, 5 boletos a 5 municipios zacatecanos que son de los más pobres del estado. Y doné 15 boletos a migrantes. O sea, a través de un programa de radio con los migrantes se entregaron 15 boletos. Los doné. ¿Sacaron algo? No sacaron nada, pero bueno, la lotería así es. ¿No? Así es, ni reintegro sacamos, pero la causa de la rifa es una causa noble, es una causa importante, porque el país requería y necesitaba tener, en vez de un avión de lujo para un presidente, requería tener sus hospitales, necesitaba tener dinero para las vacunas, para los medicamentos. O sea, es prioridad nacional. Es cómo ve uno como gobernante las prioridades del país y buscar que deje de ser el lujo, los privilegios de un presidente de la República o de un funcionario público, que deje de ser ese privilegio, que deje de darse, porque aquí los privilegiados deben de ser los que más lo necesitan, los grupos más vulnerables, a los que hay que sacar de la pobreza, del olvido, del abandono en que están. Y ese es el esfuerzo de nuestro presidente. Por eso estamos con él. Lo de mi informe, invitamos a todos los que nos quieran acompañar el próximo domingo a las 11 de la mañana en un informe semipresencial y por redes en la ciudad de Zacatecas, en el Teatro Fernando Calderón, a las 11 de la mañana, ahí los esperamos. Mi segundo informe de labores legislativas como senador en un acto que esperamos que así se entienda, de rendición de cuentas y de transparencia de lo que hemos hecho desde el Senado a favor de Zacatecas y a favor de México. Acompañando a nuestro presidente en varios temas que son muy importantes. El primero es en la lucha contra la corrupción y la impunidad. El primer tema del discurso de nuestro presidente fue la lucha contra la corrupción. Y ahí ha contado en todo momento con el apoyo del Senado. Primero, para lograr que la corrupción sea un delito grave
un delito que esté en el artículo 19 de la Constitución, que no puedan salir libres bajo fianza por el tema de la corrupción, porque ya la corrupción se ha convertido en costumbre y en política de Estado. Hoy se trata de erradicar ese problema. El segundo problema es crear una estrategia de política social justa, de crear un derecho, que es el derecho al bienestar de los mexicanos. Por eso se modificó el artículo 4 para hacer el apoyo de los apoyos a los adultos mayores, a los jóvenes y a los discapacitados, un apoyo como una obligación del Estado mexicano. Por eso cambiamos la reforma educativa, para crear una reforma educativa donde se contemplara el derecho a la educación desde la primera infancia, desde la educación inicial hasta la educación universitaria. Por eso creamos también, cambiamos la ley del tema de salud para quitar el seguro popular, que se vea convertido en un mecanismo también de corrupción en muchos sentidos, en muchos lugares, para crear el INSABI y garantizar y poner en las leyes, en la Constitución, el derecho a la salud de los mexicanos y la obligación del Estado mexicano a que los mexicanos tuvieran sus medicamentos, su derecho a la consulta, su derecho a los estudios, su derecho a la salud, todo lo que implica la salud y todo lo que se tiene que hacer para hacer la realidad, como una obligación del Estado mexicano. Entonces, hemos avanzado en instalar en el país una gran reforma social, una reforma de justicia social, por la justicia de la gente nuestra. Entonces, pero en esta lucha por la justicia, como lo dijo el presidente en el primer año del informe, se lograron ahorros por el combate a la corrupción y por quitar los privilegios de 560 mil millones de pesos. O sea, creo que se ha hecho un gran avance en el combate a la corrupción y hay que seguirle, no hay que bajar la guardia, no hay que darle tregua a la corrupción en todos los rincones donde la veamos que aparece en el país. Si hay otra pregunta, si no, agradecemos a los presentes que nos acompañen y los invitamos el próximo domingo a las 11 de la mañana con nosotros. Muy buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias, senador. Muy buenas tardes.